Relatos Paranormales Oficial. Mi nombre es David y soy padre de una pequeña comunidad de los tantos municipios que hay en el Estado de México. Siempre me he conducido con mucho respeto y tomado mis acciones con la bondad y fe que nuestro Dios ha puesto en mí. Sin embargo, hace unos años fui víctima de mis pensamientos que pusieron en tela de juicio mi fe y mi vocación, que hasta el día de hoy me sigo cuestionando. Alrededor del año 2010 me encontraba trabajando en una parroquia en el municipio de Ecatepec, Estado de México, como padre auxiliar, cuando apenas tenía 28 años de edad. De un momento a otro fui comisionado para cubrir un año en un pueblo pequeño del estado de Hidalgo, alejado de la ciudad y con bastantes carencias. Al principio no recibí la noticia de buena forma, pues ya estaba acostumbrado a la ciudad y a tener todas las bondades que nos brinda la urbanización. Sin embargo, no tenía otra opción más que aceptar esa prueba que nuestro Señor había puesto en mi camino. Rápidamente alisté mis pertenencias y me fui a mi nueva comunidad a trabajar por el bien de los feligreses y llevar la palabra de Dios a los rincones más escondidos del país. Después de casi 8 horas de viaje, llegué finalmente a la comunidad que sería mi hogar por un año. En ella encontré una pequeña capilla sin luz eléctrica, con imágenes muy viejas, cortinas rotas, ventanas sin vidrios y muchas carencias más. Acepto que por un momento quise arrepentirme de estar ahí y regresar a la ciudad, pero algo dentro de mí me decía que tenía que esperar. Varias semanas después de conocer a las personas del pueblo y de recibir ayuda de ellos, por fin pude hacer de la capilla un lugar acogedor para vivir cómodamente y oficiar misa de la forma más digna posible. Al ser una comunidad pequeña, pude lograr que la gente participara en la limpieza del lugar, recibir donaciones y finalmente instaurar la escuela dominical para los niños del pueblo. Cierto día, después de oficiar la misa vespertina, salí como todas las noches a caminar por el solitario pueblo. Cuando me dispuse a caminar de regreso a mi dormitorio, poco antes de entrar a la capilla, en un pasillo largo y oscuro, escuché una voz femenina que claramente me llamaba: Padre David. Giré la cabeza para tratar de identificar de dónde provenía la voz, pero no logré escuchar ni ver nada. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Pregunté varias veces sin recibir respuesta, por lo que decidí entrar sin dar más importancia. Esa noche sería el inicio de lo que sería una serie de acontecimientos que hasta hoy me persiguen. Después de cenar y hacer mis oraciones nocturnas, nuevamente escuché la voz clara y fuerte de una mujer llamándome: Padre David. Me levanté de la cama preguntando: ¿Quién está ahí? ¿Te puedo ayudar en algo? Pero nadie me contestaba. Finalmente me volví a acostar y me quedé dormido. Aproximadamente a las 2 de la mañana, un grito desgarrador se escuchó fuera de mi dormitorio. Rápidamente me desperté y acudí al llamado. Era una mujer joven, bella, delgada y con un pelo rizado. Se veía que había recibido varios golpes, pues lloraba mientras intentaba agarrar sus ropas rotas, sucias y mojadas, pues había un fuerte aguacero. La tomé de los brazos y la pasé al dormitorio para librarla de la lluvia. Le di algunos trapos con agua limpia para que se limpiara la cara de algunas marcas y huellas de sangre. Después de unos minutos, le pregunté qué fue lo que le había pasado, pero no me contestaba. Solo lloraba en silencio mientras se limpiaba el rostro. Insistí varias veces e incluso la amenacé con llamar a la policía si no me contestaba qué había pasado, pero se quedaba en silencio y pensativa. Finalmente le cuestioné dónde vivía y quiénes eran sus padres, hasta que respondió que vivía en una florería a las afueras del pueblo, pero que no me preocupara por ella, que solo iba de paso y que deseaba contarme sus problemas esa noche.
Le contesté que no era correcto que una mujer como ella estuviera a solas en mi dormitorio a esas horas de la noche, y que si quería platicar le esperaba en la capilla en horarios más cómodos. Salí de mi cuarto bajo una fuerte lluvia. Acudí a la casa más cercana a pedirle el favor a don Manuel, un señor de aproximadamente 60 años que siempre era voluntario en las faenas y trabajos de la iglesia. Le expliqué la situación y salimos en su carro hacia la capilla, donde me esperaba la chica de pelo rizado. Al llegar, abrí la puerta que minutos antes había cerrado por fuera, y mi sorpresa fue grande al ver que la chica ya no estaba. No había forma de que saliera. Recuerdo perfectamente haber cerrado con llave por fuera de la vivienda. En la mesa solo estaba la charola de agua y las toallas que le había prestado a la joven para que limpiara su cara, pero ella simplemente ya no estaba. Sin decir más detalles, le agradecí a don Manuel la ayuda que me dio y finalmente se fue del lugar. Cerré la puerta por dentro, ventanas y cortinas. Me dispuse a hacer oración nuevamente y me quedé dormido otra vez. Al día siguiente, el recuerdo de la joven me nublaba la cabeza. No encontraba alguna explicación para lo que había sucedido. Incluso recuerdo ver la charola sobre la pequeña mesa con los trapos sucios de sangre y tierra del rostro de la mujer. Todo el resto del día estuve pensativo, nervioso y, por qué no decirlo, con miedo. Esa tarde me tocó hacer confesiones en la capilla. Como ya era costumbre, tenía una pequeña fila de aproximadamente 10 personas esperando mi llegada. Rápidamente asigné números para que pasaran en orden y comencé con las confesiones. Alrededor de 1 hora y media más tarde, justo cuando ya estaba atendiendo a la última persona, escuché el eco de unos pasos entrar a la capilla. Me asomé por la pequeña ventana del confesionario y mi sorpresa fue enorme al reconocer a la chica que la noche anterior había estado pidiendo ayuda en mi dormitorio. Se sentó en silencio mientras yo trataba de apurar la confesión de la persona que tenía ahí. Finalmente, el turno de ella llegó. Caminó directamente al confesionario y se arrodilló en la pequeña ventana. Noté que tenía las mismas ropas sucias y rotas del día anterior, y sin esperar a que yo le dijera algo, comentó con una voz segura y altanera: «He estado aquí por varios años. Soy la prueba que necesitas para confirmar tu fe. Me llamo Soledad y vengo a probar tu fe». De momento no supe qué hacer ni cómo responder. Solamente la escuché y la vi directo a los ojos. Su mirada parecía perdida. Rompí el silencio y le dije que no requería pruebas para confirmar mi fe y devoción por nuestro Señor. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro y contestó: «Todos los sacerdotes son iguales. Frente a la gente toman una imagen de persona buena, pero esconden los más oscuros pensamientos y deseos». Me puse de pie como si hubiera recibido el peor de los insultos. Caminé hacia la mesa del púlpito y le pedí a Soledad que se fuera del lugar, no sin antes advertirle que en algún momento iba a saber quiénes eran sus padres y la acusaría por semejante falta de respeto. Soledad se quedó callada y caminó hacia atrás, hasta finalmente perderse por la puerta de la capilla. Cuando salí de la iglesia, observé que aún no era muy tarde. Recordé que requería algunos artículos de cocina, y a pesar de que el cielo ya oscurecía por una lluvia que se aproximaba, decidí caminar hacia el mercado para comprar lo que requería. Durante el camino, no podía dejar de pensar en lo que Soledad me había dicho. Así que en lugar de ir al mercado, decidí caminar hasta las afueras del pueblo y buscar a los padres de Soledad y explicarles lo que había pasado. No fue difícil encontrar la florería que ella mencionó, pues el pueblo no era muy grande. Caminé hacia una casa algo vieja y descuidada, pintada de color blanco, muy desgastada, con un letrero que decía «Florería Soledad». En el interior apenas se distinguía una luz tenue en el fondo. Parecía que tenía años de no dar servicio de florería,
pues no se veían rastros de nada. Toqué con fuerza la puerta, esperando que alguien abriera, pero nadie contestaba. Toqué de nuevo, hasta que al final una anciana se asomó por la puerta. «Soy el padre David, de la capilla de Santa María», le dije antes que ella hiciera un comentario. Al abrir la puerta, la imagen de una anciana de aproximadamente 80 años se hizo presente. Vestía ropas desgastadas y sucias, además de que un fuerte olor a humedad y sudor se apoderó del ambiente. Abrió la puerta sin decir una sola palabra, lo cual aproveché para pedir información sobre la florería. La señora me explicó que hace aproximadamente 10 años que ya no vendían flores, desde que desapareció su nieta Soledad. Al escuchar el nombre de la nieta, mi cuerpo se heló por completo. Le pregunté si podía darme información sobre su nieta y por qué había desaparecido, y fue que su rostro cambió por completo. Me contó una historia que me dio repulsión y asco, pero también me inundó de temor. Hace unos 10 años, su nieta Soledad se encargaba de la florería y continuamente llevaba pedidos de flores a distintas iglesias de diferentes pueblos. Cierto día conoció a un padre del pueblo vecino, un joven de aproximadamente 30 años llamado Fernando, el cual invitaba a Soledad a reuniones y eventos en diferentes iglesias, con el pretexto de adornar con flores los atrios e imágenes de las capillas. Sin embargo, la amistad que empezaba a surgir entre ellos no era sana ni desinteresada. El sacerdote empezó a acercarse a Soledad con otras intenciones, y ella accedió voluntariamente a sus deseos. Al principio, a Soledad le gustaba el juego que estaba haciendo, se divertía y le parecía excitante, pero al final terminó siendo un arma muy peligrosa. El padre, con el que ya tenía una relación amorosa, comenzó a llevar a Soledad con otros sacerdotes de los pueblos cercanos para obligarla a tener relaciones sexuales, lo cual, como era de esperarse, ya no fue del agrado de la joven, que en varias ocasiones le pidió y suplicó al padre Fernando que la dejara en paz, pues ya no quería hacer eso por temor a Dios. Fernando parecía estar obsesionado. No hizo caso de las súplicas y comenzó a golpearla, humillarla e incluso la encerró dentro de una iglesia para tenerla cuando a él se le diera la gana. Cierto día Soledad consiguió escapar de la iglesia y salió corriendo a su casa. Cuando llegó con la abuela, le contó todo lo que había pasado y lo que había hecho con diferentes sacerdotes. Ambas lloraron su tragedia, pero ya era demasiado tarde. Soledad presentaba síntomas de embarazo desde hace unas semanas, motivo por el cual Fernando la tenía presa para acabar con ese embarazo impúdico y evitar que ese secreto saliera a la luz. Mientras yo escuchaba el relato de la anciana, podía ver en sus gestos y palabras el dolor que aún le causaba la ausencia de su nieta. Motivado por la curiosidad, seguí preguntando qué le había pasado y continuó con su relato. Me contó que al día siguiente de que Soledad volvió a su casa, el padre Fernando fue a buscarla sin ningún remordimiento y sin esconder nada. Parecía ser otra persona, tenía un comportamiento no apto de un sacerdote, parecía enfermo, lleno de maldad y resentimiento. Entró por la fuerza a la florería y de varios golpes en el rostro se deshizo de la abuela, dejándola inconsciente en el piso. Lo último que recuerda fue el grito de dolor de su nieta, pidiendo compasión por la abuela. Cuando despertó, Soledad ya no estaba. Solo había en la escena flores rotas, agua y macetas tiradas. Soledad jamás regresó, pero ese rumor comenzó a esparcirse por todos los pueblos vecinos. Resulta que al día siguiente de aquella discusión, el padre de ese pueblo fue encontrado muerto dentro de una camioneta accidentada a las afueras del pueblo, rumbo a la ciudad de Pachuca, la cual se había quedado sin frenos y volcó por una barranca grande y rocosa. Dentro del vehículo encontraron el cuerpo del padre destrozado por los golpes, además de rastros de sangre y cabellos pertenecientes a una mujer.
nunca encontraron el cuerpo de Soledad. Dicen los rumores que la fauna silvestre del lugar acabaron con el cuerpo de quien nunca se supo más. La lluvia parecía no acabarse nunca, y mientras la anciana contaba su historia, yo trataba de encontrar una explicación lógica para la situación que estaba ocurriendo. De pronto, el tono de la voz de la anciana cambió de repente. Cuídate, maldito sacerdote, porque mi nieta te va a encontrar. Desde el día que ella desapareció, cada vez que mandan a un nuevo padre a los pueblos cercanos, ella reaparece para cazarlos y hacerles pagar por su muerte. Acto seguido, azotó la puerta en mi cara y de un empujón me echó de la vivienda. Rápidamente escapé del lugar y me dispuse a dirigirme hacia mi capilla. En el camino no dejaba de pensar en la historia que acababa de escuchar. Trataba de no creer en la historia que había escuchado. No obstante, lo que ya había visto y sentido en la noche anterior no podía ser coincidencia. Al llegar a mi dormitorio, dentro de la capilla, me dispuse a dejar todo en el olvido y buscar una explicación al día siguiente. Traté de cenar un poco y después de hacer mis oraciones, me dispuse a dormir. Era ya de madrugada, no recuerdo exactamente la hora. Abrí los ojos y pude ver a través de la ventana la noche profunda y oscura. Recuerdo haber despertado porque tenía una sensación extraña en todo mi cuerpo. Levanté la mirada para ver qué ocurría, pero no vi nada. De pronto, sentí un extraño ardor en la entrepierna. Me moví para prender la luz y descubrí que estaba completamente desnudo. La sensación de mi entrepierna eran rasguños y marcas como de mordidas, rastros de sangre en la sábana y una mancha blanca de algo que parecía ser semen. Al ver semejante escena, retrocedí para cubrirme, pero al girar hacia atrás, una sensación de terror y pánico me dejó helado. Atrás de mí se encontraba Soledad, completamente desnuda y de pie, con las mismas marcas que yo, pero cerca de su cuello, en los senos y en las piernas. Pensé que todo era un sueño, pero no era así. Podía sentir frío, pena, dolor y ardor en todo el cuerpo. Claramente no lo era. Soledad, al ver mi confusión, me preguntó qué me pasaba, y con una risa burlona e irónica me dijo: «Eres igual de hipócrita que los demás sacerdotes. Te escondes bajo una sotana que claramente no respetas porque tienes deseos y oscuros pensamientos. Lo que acaba de pasar entre tú y yo es una prueba de que todos los padres son exactamente la misma porquería». Mientras ella hablaba, yo trataba de cubrir mi desnudez con la ropa que se encontraba tirada en el piso, al mismo tiempo que experimentaba mareos, náuseas, y llegaban a mi mente recuerdos vagos de lo que había pasado, pero no podía recordar con claridad. Era evidente que algo físico y carnal había sucedido. Una sensación de dolor se apoderó de mi cuerpo. Pude sentir en mi cabeza un gran dolor acompañado de sangre que resbalaba por mi rostro. Giré para ver qué había pasado, y lo último que recuerdo fue ver a Soledad con una cafetera de metal en la mano. Claramente ella me había golpeado hasta hacerme sangrar. Me arrodillé para no caer de golpe y me desmayé hasta el día siguiente. Cuando finalmente desperté, tenía en mis recuerdos la última imagen de Soledad golpeando mi cabeza, además de la terrible sensación de dolor en la cabeza y una capa como de polvo fino, color marrón en la cara, que al final pude deducir como sangre coagulada. Las marcas de mordiscos y rasguños en mi cuerpo seguían presentes. Rápidamente guardé todas mis pertenencias en las mismas maletas con las que había llegado. Me dispuse a abandonar ese lugar para siempre, sin importarme que el obispo de mi zona me castigara. Definitivamente ya no regresaría a ese lugar. Tomé el primer autobús a la ciudad de Pachuca y jamás regresé. Cuando me presenté con mi obispo y le expliqué la razón por la que estaba escapando del lugar, evidentemente no me creyó. Me sancionaron 1 año como sacerdote auxiliar hasta que finalmente me dieron mi propia parroquia,
Desde entonces, me pregunto si lo que pasó fue real o solo fue producto de mi sugestión. No obstante, admito que hasta la fecha tengo sueños con soledad, en los cuales mi alter ego se apodera de mi cuerpo y mis pensamientos. Al final, Soledad tenía razón, pues mi fe y vocación se cuestionan casi todas las noches que sueño con ella, pues solo ahí puedo disfrutar de una mujer sin faltar a mis principios como sacerdote. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atuk para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido sagrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos, porque en pantalla les dejo otras historias más. De igual forma, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Hasta pronto.